partículas positivas y neutras. Este es un núcleo. Al rodearle al núcleo vamos a tener partículas negativas que la rodean. Y estas partículas negativas van a estar en movimiento, siempre alrededor del núcleo. Estas partículas negativas sabemos que se llaman electrones, y si no lo sabíamos, ya lo sabemos, electrones. Pero las que nos vamos a enfocar son las que se encuentran dentro, en el interior, que es el núcleo. Allí vamos a tener dos tipos de partículas positivas, llamados protones, y las neutras, neutrones. Estas partículas se van a estudiar con unos símbolos, una representación. Y pues como la cantidad de positivos no es uno, no es dos, sino son muchos más en la mayoría de problemas, entonces es necesaria esa representación química. Y justamente la representación del núcleo del átomo se le llama núcleo. Es la representación del núcleo del átomo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener acá el símbolo de cualquier elemento químico, vamos a representarla de manera general por una letra E mayúscula, y al cual le va a rodear valores. En nuestro caso, por ejemplo, símbolo de un elemento químico, tenemos al cloro. ¿Alguien conoce el símbolo del cloro? ¿Sí? Muy bien, Reyes. Bien, ya vamos. Ajá, vamos a... Claro. Entonces el símbolo del cloro vamos a tener... Su simbología será Cl. Entonces ahí tenemos Cl. Bien. A otro átomo, por ejemplo, tenemos al sodio, símbolo del sodio. Es la Na, ¿no? Sodio Na. Bien, son representaciones del calcio, la Ca, calcio. Ese es el símbolo del elemento químico. Entonces nosotros, al igual que los elementos químicos, vamos a trabajar con símbolos. Estos símbolos van a estar agrupados con una o más, o dos letras. Por ejemplo, si solamente hubiera dibujado la C, hablamos del elemento carbono. Entonces, para representar al carbono, usamos solamente una letra mayúscula C. Para el sodio, dos letras, la primera mayúscula y la siguiente minúscula. Para el cloro igual, mayúscula y minúscula. De esta forma vamos a tener la representación del elemento químico. Rodeando al elemento químico vamos a tener números o parámetros. Esos parámetros van a tener una posición fija, definida, como la que vamos a comentarlo aquí. Arriba, en la parte superior izquierda, ¿sí? Va a estar la representación A, que viene a ser el número de masa. Así se le llama, número de masa. Ahí está el número de masa. Este número de masa va a ser llamado también número de nucleones. Debajo del número de masa, este es el número de masa, entonces debajo de ese número vamos a tener al Z. Este Z va a llamarse número atómico, recuerden eso, número atómico. Pero nosotros generalmente lo vamos a asociar al número de protones. Entonces, protones que son positivos. Y a la derecha de esta va a estar una simbología N que representa el número de neutrones. Entonces ya en esta representación tenemos dos partículas ya simbolizadas, que es la Z, quien representa los positivos, protones, y a la N para los neutrones, neutros. Entonces, tanto los protones como neutrones eran dos de las partículas más importantes que se encuentran en el núcleo, las fundamentales. Los de arriba, la significa nucleones fundamentales. ¿Por qué? Porque son la suma de las partículas que se encuentran en el núcleo. Por eso se llaman nucleones. Entonces, ¿cómo agruparlos?
como juntarlos. Si hay 3 protones más 3 neutrones, la suma de estas partículas va a ser 6 y esa va a ser la representación del número superior, del número de masa. ¿Ya? Entonces vamos a ir de esta forma probando con nuestros ejemplos que están acá. Entonces aquí vamos a tener al cloro, por ejemplo, tenemos aquí 17 y acá vamos a tener 18. Entonces, por la disposición y por lo que les decía, el valor que está acá arriba es la suma de los dos de abajo, siempre va a ser así. La suma de los dos de abajo te va a dar el número de arriba. Por lo tanto, 17 más 18, ¿cuánto es? 17 más 18 me va a dar 35. ¿Sí? Y esa es casi la masa real del átomo. No es lo verdadero, pero es muy próximo a lo real. La masa atómica promedio del cloro es 35,45. Entonces casi voy cerca. Pero esto, ¿cómo lo hallo? Directamente. Sé los protones, 17, sé los neutrones, 18, y como ambos están en el núcleo, pues los nucleones, número de masa, lo encuentro sumándoles. A ver, por acá tenemos al sodio. Este sodio va a tener también números, pero ahora que en el sodio nos van a dar acá arriba el 23, acá nos van a dar el 11 y nos van a pedir el número restante. Nos van a pedir varios parámetros que están acá descritos, pero en esencia el que está aquí y el que falta. Entonces recordemos que la fórmula dice que la suma de los de abajo te va a dar el de arriba. ¿Sí? La suma de los de abajo, yo tengo 11 más ¿cuánto? Me va a dar 23. Ajá. Entonces tengo 11 más 12 me da el 23 y así he hallado este número. Que este número por disposición es la misma ubicación que los neutrones. Entonces 12 van a haber neutrones. ¿Ya? Entonces en lo que vienen a ser los problemas van a venir respecto a cuánto vale A, cuánto vale Z, cuánto vale N. A es el número de nucleones o número de masa, Z número atómico o número de protones y N número de neutrones. Así en el primer ejemplo, ¿cuánto valdrá el A en el cloro? ¿Cuánto valdrá el A aquí? Muy bien, 35, ¿no? Es el número que está arriba. Claro, y no lo duden, ¿no? Entonces, aquí tenemos la disposición. Veo que el A es el número que debe estar arriba a la izquierda. Ese es el que está acá arriba. A la izquierda, ese vale 35. Ese será el número de masa. El Z, ¿cuánto vale Z aquí en el cloro? 17. Claro, muy bien. 17, ¿no? El que está debajo del número de masa es el número atómico, es el número de protones, es 17. ¿Y el número de neutrones? 18. Ahí está, muy bien, exacto, ¿no? El número de neutrones por la ubicación es el que está a la derecha, 18, y ahí tenemos. Esto es lo que se pide, pero adicionalmente a ellos se les está pidiendo también, de repente como ya estamos en quinto, un poco más. Nos piden el número de protones y el número de electrones. El número de protones, recuerden esto, siempre va a tomar el mismo valor que el número Z, siempre va a ser lo mismo. Por más que haya iones, carga, positiva, negativa, no importa, siempre Z es igual a 17. Es decir, perdón, si Z es 17, protones es 17, siempre va a ser el mismo valor. La cantidad de electrones, no, esta va a variar. Pero por lo pronto, si no veo nada aquí, no hay nada ahí, nada, no hay ningún símbolo, significa que el átomo es neutro. ¿Qué significa que el átomo sea neutro? Que si yo tengo 3 positivos, por ejemplo, si hubiese tenido 3 positivos, también voy a tener 3 negativos, para que se neutralicen, 3 posi con
3 negan, se neutraliza. Si tengo 17 positivos, 17 protones, entonces, y acá no tengo nada, significa que es neutro. ¿Cuántos electrones negativos también tendré? 17, ¿ya? 17. Y de esta forma ustedes van completando, por ejemplo, para el sodio igual. Van completando el A, Z, N, protones y electrones. Faltaba el carbono. En los números de carbono que nos pueden dar sería acá 14, ¿sí? Y acá 8. Entonces justo aquí en este núcleo nos falta la representación de este valor. Este valor es lo que nos falta. ¿Cuánto valdrá? 6. 6, ¿no? Claro, porque la suma de los de abajo me va a dar el de arriba. Muy bien. Entonces así tenemos cómo poder completar el número faltante, ¿ya? Con esa fórmula que aquí a continuación se va a estar observando. El número de arriba es igual a la suma de los dos números de abajo. Acá se te ha adicionado una tabla donde vamos a tener ejemplos de cómo llenarlos o cuáles son el relleno de este cuadro principal. Son ejemplos. Bien, como nuestra clase solo va a darse aquí, en esta parte, entonces vamos a poner por aquí y vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a complicar un poco más. Ahora vamos a colocar un valor en la parte derecha arriba donde faltaba. Ese valor que lo vamos a adicionar se llama carga, Q de carga. Como sabemos, una carga puede tener dos valores, una positiva, que nosotros llamaremos cuando aquí el símbolo elemento químico tiene una carga positiva, le llamaremos catión, y una carga negativa que le llamaremos anión. ¿Qué significa que la carga acá, que el símbolo tenga un más arriba? Significa que la especie o el átomo pierde electrones. ¿Ya? Por más que parezca un poco contradictorio, más pierde, no era al revés, cuando es menos no es que pierda, pues aquí no, porque hablamos de que pierde partículas negativas. Entonces, si nosotros dibujamos a un átomo, por ejemplo, bueno, a litio, ¿sí? El litio puede tener 3 protones y hasta 4 neutrones en su núcleo. Y rodeando para que sea un átomo neutro, si hay 3 positivos, ¿cuántos negativos debería tener para que sea neutro? 3. 3, ¿no? Entonces aquí dibujamos 3 negativos. Muy bien, gracias. 3 negativos. Ese sería el átomo de litio. Vamos a encerrarlo para tener, digamos, los límites. Aunque el átomo no tiene límites, pero vamos a seguir así. Y claro, el electrón tiene un movimiento. Ya no lo dibujo, pero ese es un movimiento. Va a estar en movimiento. A diferencia del protón y el electrón. A lo que voy es que cuando es un átomo neutro, yo tengo 3 positivos y 3 negativos. Y la suma me va a dar 0. Y es por eso que en los átomos acá en la parte superior no dibujo nada, se entiende que es 0. Ahora, si yo tengo un catión significa que pierde electrones, entonces voy a hacer que pierda un electrón. Entonces ya no va a tener 3 electrones, sino ahora va a tener 2 electrones. Entonces por ello, yo aquí tendría que trabajar solo con 2. 3 positivos va a estar ahí presente, pero ahora voy a tener 2 negativos, 2 electrones. Y la suma me sale positiva. Esa es la suma, ese es el valor, la suma total de la carga del átomo. ¿Sí? Entonces, el elemento tiene carga positiva porque al final he perdido electrones y al perder electrones tengo menos partículas negativas y más partículas positivas. Y en la suma me sale positivo porque hay un excedente de la carga positiva. Bien, acá tenemos un ejemplo ya trabajado por el núcleo. Esto lo vamos a dejar ahí nomás. En la cual me parece que se trabaja con el calcio. Ahí está. El calcio, su representación es acá abajo 20. Y este 20 me representa el número atómico y también los números de protones positivos. Entonces yo digo, si hay 20 positivos, ¿cuántos negativos debe haber? También 20, porque es neutro. Y luego de establecer la que es neutra, que son iguales, luego voy y hago caso a la carga. Entonces la carga me dice que es más, pero más significa que pierde.
Ah, entonces yo digo, si era 20 positivos, 20 negativos, pero pierde 2 electrones. Entonces 20 y le quito 2. Y con tus deditos te vas a dar cuenta que al final restándolo sale 18. Sí, resto. Cuando es más, quito, pierde electrones. De manera parecida se hace con la carga negativa. Pero cuando este valor superior derecho es negativa, se le llama anión. Anión. De hecho, para esta parte del término ion, porque ese es ion, catión y anión son iones, ya el elemento forma iones, hay un cuento, una narración de la cual viene el término, que ahorita más adelante lo vamos a hacer. Anión significa que gana. Entonces, al revés, ahora gana electrones. ¿Por qué? Imaginemos que seguimos con el átomo de litio. Vuelve a tener los 3 electrones, pero ahora le adiciono uno más. Tiene ahora 4 electrones. Y sigue teniendo 3 positivos, pero ahora 4 negativos, porque ha ganado uno. Entonces en mi suma tendré 3 positivos y 4 negativos. Al ganar uno, ya tiene menos 4. La suma total me va a dar menos 1, que es justamente la carga del átomo. Entonces recuerden que cuando yo gano o cuando el átomo gana electrones, es negativo. ¿Por qué? Porque gana partículas negativas y en su suma total me da un valor negativo. Entonces cada vez que vea negativo significa que gano. Ejemplo, creo que tenemos acá el cloro. Ahí está el cloro. Tiene 17 acá en el número atómico. Este número atómico es los números de protones. Es decir, si hay 17 aquí, 17 positivos. Pero si yo quiero hallar los electrones, porque la carga lo único que me modifica va a ser la cantidad de electrones. Si hay 17 positivos, primero van a haber 17 negativos. Pero otra vez, la carga. La carga es menos 1 y el menos significa que gana 1. Entonces a los 17 le adiciono un electrón más para finalmente tener 18. 18 electrones. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas? Sí, dudas, preguntas. Traten de ingresar temprano, porque ahí se va a dar la teoría. Bien, y la parte donde nosotros terminamos la teoría ya. Con esto terminamos la teoría. Como les dije, la teoría solo es en una pizarra. Y tenemos tipos de núcleos. Los tipos de núcleos más conocidos son los llamados isótopos, isóbaros e isótonos. Estos son los 3 núcleos o tipos más conocidos, pero no son los únicos. Acá vamos a ver 5, ya, porque como están ya en quinto grado, vamos a trabajar material de academia. Bien, entonces los tipos de núcleos son isótopos, isóbaros e isótonos principalmente. También vamos a ver otro que son los isodiáferos. Isodiáferos. He resaltado en cada palabra, en cada nombre, he resaltado letras. ¿Para qué? Para que ustedes puedan distinguir cuál es su concepto. Por ejemplo, de isótopos se resalta la letra P porque son los protones, P de protones son son iguales, ¿ya? Cuando los isótopos tengan protones iguales, ahí, cuando el elemento tengan protones iguales, se llaman isótopos. En isóbaros he resaltado la A. ¿Por qué? Porque allí el número de masa van a ser iguales. Es decir, aquí, en tipos de núcleos se trata de ver 2 átomos, qué parámetro, qué número tienen en común. Son iguales. Cuando nosotros hablamos de isótopos, trabajamos generalmente con el hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. ¿Cuáles son los isótopos? Los que tienen el mismo número de protones. Acá hay uno, acá hay uno y acá hay uno. Son igualitos, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo demás es diferente. Por ejemplo, el primero no tiene neutrones. El segundo tendrá 1 de neutrón y el otro tendrá 2 de neutrones. De esta forma los neutrones se modifican y el número de masa también. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Y según esta cantidad de número de masa, vamos a tener distintos nombres.
Cuando el elemento tiene un valor 1 de número de masa, se le llama protio. ¿Ya? Cuando tiene 2D, empieza con D, el nombre también empieza con D, llamado deuterio. Deuterio. Luego tenemos al 3, el de 3 se llama tritio. Tritio de 3. ¿Ya? Es el único átomo que tiene isótopos con nombres característicos, ya que el hidrógeno es el más pequeño, el que desde un inicio empezó a estudiarse, y por ello pues tiene ya por su historia nombres específicos para sus isótopos. Entonces repito, ¿por qué se le llama isótopo? Se le llama porque tiene igual número de P, igual número de protones. Acá es 2, acá es 1, acá es 1 y acá es 1, igual número de protones. Igual también el elemento químico, también es el mismo. ¿Ya? Ahí teníamos. En los isóbaros, lo que importa es el A. Es decir, yo tengo dos elementos químicos, por ejemplo, el carbono y el nitrógeno. ¿Qué tiene el carbono? Pues puede tener acá 6 y acá 8. ¿Qué tiene el nitrógeno? Acá 7 y acá 7. ¿Y qué veo en común en ambos? Algo que se parezca. CN, 6, 7, 8, 7. No hay nada. Pero si yo sumo los de abajo, me tiene que dar el de arriba, acá también, el de arriba, veo que 14 y 14 en la misma posición me señala que va a tener el mismo número de masa. Entonces, cuando dos átomos tienen o contienen el mismo número de masa, a eso se les llama isóbaros. Y acá, por la A te vas a acordar. Número de masa igual, isóbaros. Es lo que aparecen aquí. No sé si sean los mismos ejemplos, pero... No, bueno, acá tenemos otros ejemplos. Calcio con el potasio tienen el mismo número de masa, diferente símbolo, diferente número atómico. En el caso de los isótonos se ha resaltado la N de isótonos, la N, porque va a tener igual número de neutrones. Entonces, ejemplos, el carbono y el nitrógeno aquí han puesto iguales, porque aquí el 7 de neutrones coincide con 7 neutrones del nitrógeno. Bien, entonces aquí en este caso, en este ejemplo que aquí, son isótonos porque tienen igual número de neutrones. Los isodiáferos que son menos conocidos, se resalta la D de diferencia. En la mayoría de casos, en todos los casos, excepto en uno que es el del protio, los neutrones son iguales o mayores al número atómico, al número de protones. Siempre va a haber más número de neutrones que de protones, o igual. Salvo en la excepción del protio, del hidrógeno, que ahí sí no hay neutrones y hay un protón. En el uranio, por ejemplo, el elemento químico que se dio como base para la creación de la bomba atómica tenía 92 aquí y 143 allá. Del torio, 90 aquí y 141 allá. Entonces, no vemos algo que se coincida. Si sumamos el número de masa, aquí es mucho más grande que el de arriba, que el de abajo. El de arriba es mayor que el de abajo, el número de masa. Entonces, no hay nada aparentemente que coincida. Pero cuando restamos neutrones menos protones, me va a dar el mismo valor, que aquí es 51. ¿Ya? Entonces, cuando la misma diferencia coincide, entonces a esos átomos se les llama isodiáferos, T de diferencia. Y el último tipo de núcleo es cuando tenemos la misma configuración electrónica. 18 electrones, vamos a llamarles isoelectrónicos, cuando tienen la misma configuración electrónica. Y por ende también va a tener el mismo número de electrones. Muy bien, muchachos. Esta sería nuestra teoría del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Bien, entonces como yo me he pasado hablando en la parte teórica, ahora les va a tocar hablar o participar en la parte de la resolución de los problemas, ¿ya? Este tema es relativamente fácil, no porque yo lo diga, sino que en química sí hay problemas, sí hay temas un poco más desconocidos. Estos al menos lo han podido ver en grados inferiores. Bien, traten de hacer captura de pantalla para poder nosotros
ya empezar con los ejercicios de su libro. ¿Ya? Ya que aquí estaría resumido el contenido teórico del día de hoy. Bien, ya está. Ahora vamos a en el poco tiempo que nos queda, tratar de resolver problemas de su libro. Entonces, nos encontramos ahora trabajando el libro, capítulo 3 del curso de química. El tema se llama núclidos y iones. Núclidos y iones. Bien, dentro de este tema hablamos de cómo representar el núcleo, tanto protones como neutrones dentro de una simbología, como el Z y como el N. A partir del núcleo podríamos representar características que igualan. A ellos se les llama isótopos cuando tiene el mismo Z, el mismo número de protones. También antiguamente se les llamaba hílidos. Este término poco a poco está menos nombrable para isótopos, pero igual hay que tomar en cuenta que en algunas preguntas todavía toman en examen de admisión el término hílido para los isótopos. Ahí tenemos al proteo, al deuterio, al tritio. De repente el tritio es algo que más se trabaja o más lo recuerdan, ¿sí? Cuando alguna vez han visto a un superhéroe que le pica una araña y tiene poderes arácnidos. Bueno, era una película donde tiene como contrincante un doctor que se fabrica brazos metálicos y ahí este doctor busca algo, una sustancia que le dé la energía necesaria para generar similar a la energía del sol, una energía muy potente. Entonces, esa la encuentra en el tritio, pero es escaso aquí en nuestro planeta. Así está en mínimas cantidades, pero justamente en la película nos comenta que por ahí un millonario que luego va a ser hijo de Duende Verde va a contener este elemento químico y lo busca y le entrega al hombre araña en cambio de el tritio. Ojalá lo hayan visto y no sea el único que ve esa serie de películas. Bien, entonces el tritio es un elemento isótopo del hidrógeno que es muy inestable y es poco abundante. Miren, 10 a la menos 15% en la naturaleza, es muy, muy, muy poquito. Y esta va a ser muy pesada, por eso es que el agua que forma se llama agua súper pesada o hiperpesada, también se le llama. Bien, y les decía que los iones, que es lo que deberíamos haber hablado a continuación de esto. No está. Ya, bueno, no está, pero la parte del ion. Ion es una especie que tiene carga y cuando tiene, bueno, y la palabra ion puede semejarse a la mitología griega, ¿no? Donde narra la historia de cómo Io, una terrestre, una humana, es conquistada por el dios Zeus, que baja en forma de toro. La conquista y Hera, la esposa de Zeus, baja furiosa a pedir explicaciones del por qué yace su esposo conquistando a una mortal. Pero para ello, sí, interesante. Para ello, le pide explicaciones, pero ya Zeus, previniendo esta situación, a Io le había convertido en vaca. Y Hera le pide, pues, como regalo esa vaca y lo esconde en una cueva, donde pone ahí a Argos, del cual va a provenir la palabra o el elemento argón, porque es grande, pero en fin, no hace nada. Igual fue Argos, no pudo cuidar una vaca. Entonces Hermes, el compadre de Zeus, el dios mensajero, llega y duerme a este temible gigante monstruo, de muchos brazos, muchos ojos, lo duerme y se escapa la vaca. Io se escapa en forma de vaca. Se escapa y dice la historia que funda una ciudad
Luego con el rey tiene un híbrido como hijo que sale mitad toro, mitad hombre, que es el Minotauro, y tiene su propia mitología del laberinto del Minotauro. Pero Io, esta persona, la madre del Minotauro, llega a suicidarse en aguas allí que estaban cercas. Y de allí nace el término del mar Iónico o mar Jónico, como lo conocemos actualmente, y de ahí puede ser relacionada la palabra ion hasta nuestra actualidad, ion. Ion, que es un átomo con carga, sea positivo o negativo, si gana o pierde electrones. Ya en el siguiente bloque hablaremos un poco más de lo que viene a ser una bomba atómica y lo que es la reacción nuclear. La reacción nuclear que involucra pues transformaciones de elementos químicos, de uno inicial a uno final. Pero antes de hablar de ello, quería comentarles o avanzar los problemas. Entonces nos ubicamos aquí en la sección Ahora hazlo tú y vamos a ir resolviendo los problemas de la izquierda, los problemas de color rojo, y para ustedes va a quedar pendiente los problemas de color azul. Tengan presente que ya tienen tarea, ficha de la tarea y también Global Test en la plataforma. A partir de la 1 van a poder resolverlo. Si hay cualquier duda, a ver, activan su micrófono, me preguntan. ¿Ya? Hasta ahora tenemos participación apuntada. Yo sé que algunos han participado, pero aún no les ha apuntado. Reyes, Gonzaga y más. ¿Ya? Vamos a ir anotando la participación sucesiva de ustedes. Y también al final, también su... Vamos a ver. Dice, un elemento químico forma un anión divalente. Entonces, cuando nos dice anión, vamos a representar de forma general la letra E. Anión significa que es un ion, es decir, va a tener carga. ¿Qué carga tendrá si es anión? ¿Positiva o negativa? Negativo. Ajá, negativa, ¿no? ¿Quién lo dijo? Wow, ya. Ya, gracias. Entonces es negativa, no es menos, entonces acá en la parte superior. Y si dice divalente, ¿qué número pondré? -2. Menos 2, ¿no? Muy bien. Quintana también nos habían comentado menos 2. ¿Quién participó por audio? Yo, profe. Sí. Más. Más. Muy bien. Entonces ahí tenemos la carga. Entonces por ahí ya lo vamos extrayendo. Y la respuesta es 72, nos dice Álvarez. Vamos a ver si es 72. Entonces, si el anión es negativo y divalente es menos 2, este concepto lo vamos a trabajar. Dice, si el ion actualmente no lleva tilde, tiene 40 neutrones. Los neutrones se van a dibujar abajo a la derecha. Aquí, 40. 34 electrones. Los electrones no se ubican en ningún lado acá. No hay posición para los electrones en un núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo representa al núcleo y el electrón no está en el núcleo. Dice que hay 34 electrones, pero eso es luego de haber ganado 2. Es decir, antes ha habido 32.